vuelto con nuestro video podcast que se llama Entre la verdad y la duda, y vamos a recordar un poco lo que hemos venido grabando en los anteriores capítulos, que hemos hablado sobre el colonial, hemos debatido, hemos pedido opinión de gente externa a nosotros, hemos profundizado más sobre el tema. Pero el día de hoy es un programa especial, ya que el día de hoy tenemos la oportunidad, la dicha de poder entrevistar a un partido político, a un representante, y saber sobre su postura sobre este tema, que es el colonial que hemos venido abordando en los distintos videos. Así que el día de hoy tenemos presente acá a Daniel Romero, que nos va a explicar un poco sobre su cargo acá en el Partido Acción Popular. ¿Qué tal? Un gusto, Josué, Luis, Diego, a toda su audiencia. Sí, efectivamente mi nombre es Daniel Romero, soy arquitecto de profesión, soy el actual dirigente de Juventudes, ostento el cargo de secretario general de Lima Metropolitana para el Estamento de Juventudes de Acción Popular, que es el estamento donde representamos a todos los jóvenes militantes y simpatizantes del partido que tienen entre 18 a 29 años. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Mael, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Ok, empezamos con la primera pregunta, que es ¿cuál es su opinión sobre cómo la historia colonial del Perú ha afectado la identidad cultural y política del país? Ya, voy a comenzar siendo un poco disruptivo con la pregunta, Okay. porque entiendo que la pregunta tiene predeterminada una connotación negativa, porque habla de una afectación, ¿no? En ese sentido, yo creo que la evaluación integral que nosotros tenemos que hacer de la historia del Perú es siempre reconociendo aquello que ha sido positivo y aquello que ha sido negativo, como suele suceder en cada circunstancia histórica, ¿no? En lo que corresponde a la situación, a la herencia colonial que nosotros tenemos, efectivamente también consideramos que ha traído cosas positivas y que ha traído cosas negativas. Si nosotros hacemos una revisión de la historia en un contexto de cuando se da la conquista del Perú por parte de la corona española, nosotros teníamos en ese momento un imperio incaico que también ya venía con algunos problemas porque tenía, digamos, una casi guerra civil, porque había una división bastante fuerte dentro de las tribus que habían sido previamente conquistadas por los incas, ¿no? Y cuando llegan los españoles, justamente llegan aprovechándose de ese contexto y consiguen consolidar la conquista, y sobre la base de la conquista española, a diferencia de otros países, tanto de Latinoamérica como América del Norte, donde hubo casi un arrasamiento casi total de la población indígena, donde los orígenes de la nación como tal quedaron casi desaparecidos, en el Perú se dio una situación distinta, ¿no? Que fue un proceso de mestizaje que hemos vivido y sobre la base de la cual hemos construido también la nación actual, ¿no? La república actual está construida sobre ese mestizaje que combina, digamos, condiciones, manifestaciones, tradiciones culturales, tanto que trajo la corona española a través de la conquista y otras que se mantuvieron, se perpetuaron, y otras que se dieron a través de un proceso que se le llama de sincronía, ¿no? De sincretismo, perdón, es el término correcto, que es cuando ambas tradiciones se fusionaron y generaron algunas costumbres nuevas, ¿no? Y básicamente allí podemos nosotros quizás discriminar o discernir entre aquello que ha sido bueno y aquello que ha sido malo, ¿no? Porque también la influencia europea trajo, por ejemplo, en un campo que es el mío, y yo soy arquitecto, a través del urbanismo, una lógica de cómo hacer ciudades, y todos por ejemplo, centros de las ciudades que son de fundación española en el Perú, como es la capital de la República, responden a una lógica que venía de Europa, ¿no? Que venía de un periodo barroco, de un periodo de la Ilustración, pero también nosotros mantenemos muchas costumbres, no solamente a nivel de Lima, sino al interior del país, que son herencia de nuestro pasado incaico, porque hay que recordar que Lima, si bien es la capital de la República, también está conformada por todas las sangres, ¿no? Y todas esas sangres que son efectivamente resultado de un proceso de mestizaje han consolidado la identidad de la ciudad de Lima. En general, para ir acotando la respuesta, la identidad nacional, la identidad del peruano nace de un proceso de mestizaje, y nosotros tenemos que poder discernir entre aquello que ha sido bueno y que lo vivimos al día de hoy todavía, y aquello que ha sido malo, que creo que va en ese sentido la pregunta sobre alguna herencia colonial, ¿no? Que perpetúe algunos sentidos, digamos, de sistemas de exclusión, ¿no? Hacia algunas comunidades o hacia algunos sectores vulnerables más desfavorecidos. Claro, en ese sentido, ¿qué tanto puede rechazar tal vez algunos discursos que podrían irse con una connotación negativa de lo que trajo el colonialismo? Por ejemplo, hay algunos partidos, tal vez no hablar específicamente de los partidos en sí, pero me imagino que sí habrá escuchado, igual que todos nosotros, algunos políticos que utilizan ese discurso como la refiero, con connotación negativa, aclamando tal vez el tema de un nuevo resurgimiento de las bases de nuestra cultura originaria del Perú, que
siempre ha tenido y que ha sido tal vez subyugado, dejado muy por debajo. ¿Qué es lo que opina o mejor dicho, qué tanto rechaza ese tipo de discursos? O tal vez usted podría decir de que hay cosas en las que tal vez sí tengan algo de cierto de lo que dicen, pero no del todo. O sea, ¿se aleja demasiado de esos discursos tal vez? ¿O sí tiene alguna concordancia con Los discursos que tú mencionas sí los he escuchado, claro, sin dar títulos o etiquetas sí, en particular. Sé que vienen de sectores de izquierda, que son los que reivindican ese tipo de discursos. Y bueno, nosotros, como te mencionaba antes a Josué, creo que sabemos discernir qué cosas han sido positivas y qué cosas han sido negativas dentro de la historia. Ahora, esos discursos nosotros sí consideramos que son discursos que atraen o persiguen una especie de divisionismo entre decir algo está mal y algo está bien, y nosotros radicalmente tenemos que tomar una postura y que no existe la capacidad de consensuar qué es aquello que podemos rescatar como positivo de ambos. Ahora, desde una perspectiva ya partidaria como Acción Popular es un partido que sus principios estatutarios de su fundación es ser un partido democrático, nacionalista y revolucionario. Revolucionario no en el sentido de la revolución de las armas de la izquierda, sino de la revolución de las ideas, porque es un partido siempre que ha buscado estar a la vanguardia y ser reformista. Ahora, democrático creo que está claro para todo, el respeto al Estado de Derecho y a las libertades y a los derechos humanos. Y nacionalista es porque la doctrina de Acción Popular busca reivindicar también el pasado milenario sobre el cual nosotros hemos construido una gran nación, pero nacionalista, y esto hay que tenerlo claro, no es sinónimo de ser chauvinista, porque el chauvinismo significa que nosotros reclamamos que lo nacional es lo único válido y lo extranjero es totalmente inválido, ¿no? Entonces, el nacionalismo siempre significa poner al Perú por delante y, sobre la base de las experiencias que nosotros hemos aprendido en nuestra historia, poder ejecutar programas de gobierno. Y eso va muy en línea con lo que ha sido la historia, la doctrina y el programa de gobierno de Acción Popular. Porque Acción Popular, cuando se crea, digamos, Acción Popular tiene dos eslogans bien famosos desde hace 70 años. Uno es el Perú como doctrina, que es el eslogan que esboza la línea doctrinaria de Acción Popular, y otro es la conquista del Perú de los peruanos, que es el eslogan que esboza digamos, la rama programática del partido. ¿Por qué se basa esto? Porque la doctrina del Perú como doctrina que nos inculcó el presidente Belaúnde desde la fundación es justamente la que busca rescatar del pasado milenario de la historia del Perú aquellos aprendizajes que nosotros podemos considerar que son oportunos y positivos para, sobre la base de ellos, esbozar ideas de gobierno, programas de gobierno, como efectivamente ocurrió en el primer gobierno y en el segundo gobierno de Belaúnde en programas como fue la Cooperación Popular. Entonces, en ese sentido, el presidente Belaúnde siempre decía que los sectores de izquierda sí tienen, digamos, un discurso un poco más exacerbado, ¿no? de esa perspectiva, y que buscan siempre señalar aquello que es negativo en otro para legitimar una lucha que, si bien es válida, que es de algunos sectores, digamos, marginados y que es absolutamente necesaria de atender, ha sido un poco incitada por algunos sentimientos que, digamos, no contribuyen a la unidad de los peruanos. ¿Por qué? Porque todo eso parte de la base ideológica que ellos tienen. Porque hay que recordar que los sectores de izquierda vienen desde una ideología externa, extranjera, que es el marxismo, que la postura ideológica que postulaba era la lucha de clases, ¿no? Y sobre la base de la lucha de clases se establece un discurso y un programa de gobierno, un programa político que dice, bueno, nosotros tenemos que, digamos, de una manera más exacerbada, diferenciar que algunos tienen que estar en esta posición y otros tienen que estar en esta posición, y que no es tan viable encontrar un consenso, ¿no? Entonces, los sectores de izquierda históricamente han, digamos, buscado la manera de propugnar esas ideas, exacerbando algunos sentimientos que desde nuestra posición nosotros consideramos que no contribuyen a, digamos, a la unidad del Perú, porque Acción Popular como tal, dentro de su doctrina, el presidente Belaúnde también hablaba siempre de un principio que le llamaba la filantropía de los pobres, que era rescatar de aquellos sectores vulnerables también aquello en lo que nosotros podemos aprender de ellos, porque las personas que viven en sectores rurales, marginados, también tienen conocimiento, no tendrán títulos, pero tener títulos no es sinónimo de tener conocimiento. Entonces nosotros rescatamos esos conocimientos ancestrales y los recuperamos para nosotros tener, digamos, también una idea de gobierno, una visión de país. Y por eso la diferencia muy marcada entre lo que nosotros tenemos es que nosotros le llamamos a nuestra doctrina, efectivamente doctrina y no ideología, como es en el caso de la izquierda,
porque una ideología es, ya entrando en un plano un poco más teórico, es inductiva por naturaleza y una doctrina es deductiva. Tiene un proceso inverso para generar conocimiento. Una doctrina recoge de la realidad algunas situaciones que luego las transforma y las convierte en una teoría. Distinto a una ideología que es un pensamiento generado, digamos, teóricamente y que luego busca ser aplicado a la realidad. Acción Popular como partido siempre la doctrina que ha defendido es recoger ese conocimiento que el presidente Belaúnde aprendió de sus visitas por todo el Perú, pueblo por pueblo, para sobre la base de ello construir unos pilares ideológicos posteriores a la doctrina sobre los cuales se basa Acción Popular. Ya, bueno, vamos con la... Interesante igual. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideran que es importante hablar del tema de colonial para entender la realidad política del Perú? Creo que sí es importante tenerlo en consideración dentro del debate porque el enfoque de colonial nos permite también entender cuáles son aquellos sistemas que se han perpetuado en la marginación quizás de algunos sectores. Ahora, como mencionaba anteriormente, históricamente en el caso del Perú sí ha habido un poco una diferencia con respecto a otros países porque sí hubo un proceso de mestizaje y había españoles que formaban familias con población indígena y otros que no. Ahora, si bien a través de los años ya fundada la República, nosotros podemos identificar quizás algunos patrones que están todavía hoy día presentes como problemas de índole social que pueden ser la discriminación, el racismo, que muchas veces nosotros vemos que los discursos de odio que llevan las personas que son racistas o que son discriminadoras se basan o se fundamentan justamente en hacer una diferenciación entre razas, ¿no? Una diferenciación entre quién tiene una posición superior o inferior sobre la base de su origen étnico. Eso posiblemente sí sea una herencia colonial y creo que debatir sobre ello es oportuno para poder en primera instancia reconocerlo y en segunda instancia combatirlo. Pasando a la tercera pregunta, nosotros si observamos tal vez la historia del Perú, la historia del Perú republicana, podemos ver tal vez a élites, también observamos pactos silenciosos, incluso herencias coloniales que se siguen llevando, tal vez incluso estadísticamente, revisamos a profundidad la historia. ¿Dónde ubicaría usted tal vez Acción Popular en este mapa? ¿Ha sido un partido que ha sabido romper con esas estructuras o en todo caso ha terminado tal vez para algunas personas, podría ser muy cómodo tal vez dentro de este mundo? Ya. Históricamente, porque más que un discurso es algo que se puede revisar en la historia, que se puede revisar en la obra tangible de Acción Popular, porque Acción Popular, siendo un partido que ha sido 3 veces gobierno, que ha sido el partido que más veces ha llegado al poder democráticamente, tiene ejecutoria de obra que mostrar que se condice con el programa de gobierno que ha llevado a través de cada una de esas oportunidades en las que ha digamos, liderado el poder ejecutivo, ¿no? Acción Popular en su historia y en sus obras ha demostrado que sí a través de su programa de gobierno, buscado integrar al Perú y tener una mirada y un enfoque sobre aquellos sectores vulnerados, marginados, que han buscado siempre la manera de encontrar una vía de desarrollo, ¿no? Y les voy a poner unos ejemplos bien concretos. En el caso de la selva del Perú, la Amazonía peruana, que justamente sobre la base de esa historia siempre ha sido, digamos, un bastión de Acción Popular, la selva del Perú estuvo siempre muy desarraigada del resto del país. Históricamente, cuando vivíamos una historia, digamos, precolonial, los incas no entraban a la Amazonía del Perú. Si bien existían siempre unas tribus ancestrales indígenas, los incas, si han podido revisar también y conocer los lugares turísticos que son vestigios del Imperio Incaico, quizás lo más cercano que han podido llegar a ocupar espacios en la selva ha sido la ceja de selva, donde justamente se sitúa Machu Picchu, las ruinas de Choquequirao, los incas de Vilcapamán. Pero posterior a ello también, durante la conquista, los españoles no se acercaban mucho al territorio amazónico, solamente habían entrado en el territorio amazónico algunos monjes franciscanos que fueron a hacer algunas expediciones, y hasta llegado el momento de la República, la selva seguía muy desconectada del Perú, y a través del programa de gobierno de Acción Popular en su primer periodo, que fue de 1963 a 1968, la creación de la carretera marginal de la selva, a través de un programa que se llamó, curiosamente, en el origen de la doctrina del partido se llama colonización también, se llama la colonización vial,
buscaba establecer vías de comunicación y desarrollo, porque si tú no comunicabas a la selva con el resto del territorio peruano, no podías fomentar su desarrollo. La carretera marginal de la selva, que atraviesa distintas regiones del país, que son de la Amazonía peruana, ha permitido que esas comunidades puedan florecer. Incluso en 1964, el presidente Belaúnde declara la Ley General de Amazonía, que permitía un régimen tributario favorable a la zona amazónica, porque buscaba industrializar la ciudad de Iquitos. Cuando llegó el golpe de estado de Velasco Alvarado en 1968, se eliminó esa ley que había sido aprobada en el gobierno de Belaúnde, y sobre la base de esa ley que Belaúnde creó en su momento, hubo un senador en el Brasil que se copió la ley y la estableció para la Amazonía del Brasil, sobre la base de la cual se creó la zona franca de Manaus. Si ustedes comparan el día de hoy la ciudad de Iquitos en el Perú con la ciudad de Manaus en Brasil, hay un abismo de desarrollo, pero es un dato muy curioso, muy histórico, que eso se surgió de una idea del primer gobierno de Acción Popular que no fue, digamos, perpetuada en el siguiente gobierno. Esto con respecto a la Amazonía. Y con respecto a la región andina, como les digo, como siempre está en la inspiración doctrinaria de Acción Popular recoger el conocimiento ancestral del Imperio Incaico, también hubo bastante desarrollo. A través del programa de gobierno de cooperación popular, que seguramente los mayores lo recordarán, se establecieron una serie de programas de ejecutoria de obra a nivel nacional, donde no solamente el ejecutivo, como digamos en una posición un poco paternalista, desarrollaba las obras, sino que se hacía en convivencia con la comunidad, ¿no? El poder ejecutivo ponía materiales y el pueblo ponía mano de obra y el pueblo construía la obra. De ahí nace la famosa frase que está impresa en cada placa en todas las regiones del Perú, de el pueblo lo hizo. Si lo han escuchado, si lo recuerdan, quizás también son mayores, porque el pueblo efectivamente ejecutaba las obras en compañía del gobierno, y eso permitió que se dieran muchas obras de distintas escalas en muchas regiones del país, que llevó represas, llevó centrales hidroeléctricas, llevó canales de irrigación, carreteras, caminos, escuelas, porque la filosofía de Acción Popular, la filantropía de los pobres que les comentaba hace un momento, se basa justamente en eso. ¿Por qué ese eslogan del pueblo lo hizo? Lo recuperó Belaúnde de sus viajes por el Perú, fue algo que él aprendió de visitar el Perú, y él cuenta esta anécdota cuando él viajaba por el pueblo de Chincheros, en la región Apurímac, cuando visita el pueblo de Chincheros y lo recibe un guía, y el presidente Belaúnde, al conocer el pueblo, les pregunta quién edificó esa iglesia del pueblo, y el guía le responde, el pueblo lo hizo. Y el presidente de Belaúnde les pregunta, ¿y quién edificó el camino que ingresa al pueblo? Y le dicen, el pueblo lo hizo. ¿Quién edificó la comisaría, la plaza pública del pueblo? El pueblo lo hizo, siempre se lo respondían. Y el presidente Belaúnde aprendió eso y reconoció que había una lección que el pueblo nos estaba dando, por más que él sea, digamos, un arquitecto que venía de haber estudiado en Estados Unidos y que tenía todos los títulos posibles para idear un programa de gobierno de acuerdo a su perspectiva, recogió las enseñanzas del pueblo, y sobre la base de esas enseñanzas se creó este programa de cooperación popular, que ha llevado tanto progreso y tanto desarrollo en todas las regiones del país, porque a día de hoy Acción Popular, con humildad y también con orgullo, puede reconocer eso, que muchas de las irrigaciones en el Perú, muchas de las centrales hidroeléctricas en el Perú que han significado las vías de desarrollo que hoy día vemos en las regiones, han sido obras de Acción Popular. Interesante. La cuarta pregunta. Ok, yo voy a hacer la cuarta pregunta. Uno de los pilares del tema colonial es la participación de las comunidades en decisiones que les afectan. Entonces quisiera saber si Acción Popular promueve que las comunidades desarrolladas en el interior del país tengan voz real en la política y en proyectos de desarrollo. Efectivamente, creo que la pregunta se vincula un poco con lo que acabo de mencionar sobre el programa de cooperación popular, que era el que buscaba. De hecho, se creó el Sistema Nacional de Cooperación Popular porque ya era, digamos, un organismo dentro del gobierno de Acción Popular que permitía que las comunidades tengan una participación muy directa en la construcción de sus obras. Y de hecho, el gobierno del presidente Belaúnde siempre, sobre la base de todas esas obras que se daban en cooperación popular a nivel nacional, los reconocía y daba premios. Quizás, no sé si algunos lo recuerdan, en el interior del país se entregaba lo que era la lámpara de oro, la lámpara de plata y la lámpara de bronce, las mejores obras hechas por cooperación popular a nivel nacional, de todas las escalas, ¿no? Por ejemplo, mi familia es de la región de Canta, que es la Sierra de Lima. En la región de Canta nosotros tenemos
en distintos pueblitos, ¿no? La capital es Canta, pero tiene otros pueblos que son San Pedro de Huaco, San Miguel, Acochaca, Obraquillo. No sé si han tenido la oportunidad de visitar, porque hay mucha gente de Lima que va a hacer turismo a Canta. La central hidroeléctrica de Obraquillo fue construida por Cooperación Popular y es la central hidroeléctrica que hasta el día de hoy le da energía a todos los pueblitos que están en la zona de Canta, y a esa central hidroeléctrica se le premió, si no me equivoco, con la lámpara de bronce en su momento por parte del presidente Belaúnde. Y las comunidades del Perú siempre tienen esa memoria viva de la obra de Acción Popular, y es por eso que mucho en política se habla de por qué Acción Popular tiene tanta recordación, tanta marca en el imaginario popular, porque es la gente que a través de las generaciones ha visto esa ejecutoria de obra y ha transmitido esa historia, ¿no? Entonces, a nivel nacional es un partido que tiene un alcance, digamos, bastante importante, y nosotros, a manera quizás de anécdota, de broma, en el partido siempre decimos entre los militantes, cada vez que uno va así sea el último pueblito más olvidado del Perú, siempre encuentra un profesor, un párroco y un correligionario, un miembro de Acción Popular, porque a todos los lugares de todos los rincones del Perú ha podido llegar dicha obra. Interesante. ¿Cómo respondería tal vez Acción Popular a las críticas que la gente pueda señalarlo, que pueda tener una contradicción el partido o algunos militantes entre discursos inclusivos como el tema que estamos tocando, el tema de colonial, con algunas políticas tal vez más tradicionales, conservadoras, se podría decir? Ahora, creo que ahí sí, esto me va, si me permiten extender un poco la respuesta, claro. Porque creo que hay que explicar un poco un contexto ideológico doctrinario. Siempre se dice, Acción Popular es un partido de centro, pero que a veces su gente está pegada a la centro derecha, a la centro izquierda, y que de eso nace una supuesta contradicción, ¿no? Pero lo que pasa es que el presidente Belaúnde, que fue de hecho uno de los personajes más ilustres del siglo XX, creo, de la historia republicana del Perú, fue una persona muy visionaria. Y hace 70 años, porque el próximo año cumplimos 70 años, tenemos 69 y pico de historia, ya él tuvo un discurso bastante disruptivo dentro de lo que era el panorama político. Hay que recordar que en 1953, cuando se funda Acción Popular, el contexto mundial era un contexto de Guerra Fría, que había un enfrentamiento entre el capitalismo de Estados Unidos y la Unión Soviética, y distintos países a nivel global se alineaban a alguno de los bloques, ¿no? Y tomaban tal cual el modelo capitalista o el modelo socialista. Y el presidente Belaúnde en ese momento y en ese contexto propuso que el Perú debía encontrar un camino propio, ¿no? Un camino propio que no sea una importación de ideologías extranjeras, sino que sobre la base del conocimiento de su propia historia, como les mencionaba antes, pueda recoger enseñanzas que las aterrice en un programa de gobierno. El presidente Belaúnde decía que son muy pocas naciones en el mundo que tienen la capacidad de poder hacer eso, como son el Perú, por el Imperio Incaico, como es Grecia, como es Italia, por el Imperio Romano, por el Imperio Griego, los egipcios, los macedonios. Son muy pocos que tienen ese nivel de identidad cultural ancestral, y que sobre la base de eso se construyó una doctrina que no tomaba un camino ni de la izquierda socialista soviética ni de la derecha capitalista de Estados Unidos, sino que tomaba una doctrina propia creada en el Perú, de inspiración peruana, que era el Perú como doctrina, y frente a los discursos que eran de izquierda y de derecha, se buscaba recoger lo mejor de ambos y poder proponer una historia propia. Y digamos que hasta el día de hoy, miren, 70 años después, seguimos hablando en todo el tiempo de por qué que la izquierda dice esto y que la derecha dice esto, y cómo que dónde está Acción Popular y cómo se ocupan, que son una federación de independientes, que no se definen, pero creo que no había un entendimiento tan profundo como lo tuvo el presidente Belaúnde, porque el presidente Belaúnde dijo que él entendía la dimensión política no como un plano bidimensional, donde tú puedes ir a la izquierda o a la derecha, sino él, como buen arquitecto, entendía el espacio político como un espacio tridimensional, donde no solamente tú puedes ir a la izquierda o a la derecha, sino puedes ir adelante o hacia atrás. Y ahí, sobre la base de ese razonamiento bastante visionario y disruptivo que tuvo el presidente Belaúnde, uno puede entender por qué al día de hoy, si ustedes ven las votaciones del Congreso y la gente dice, oye, ¿cómo puede existir lo que le han llamado ahora, ¿no?, el fujicerronismo, ¿no? ¿Cómo puede existir si los de Fuerza Popular son derecha y los de Perú Libre son izquierda? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Entonces, porque ya no responde a un tema ideológico, responde a una agenda propia, independiente de que ideológicamente sean de derecha y de izquierda. Ellos, siendo extremos,
se unen, como decía el presidente. Puede haber un partido de derecha y un partido de izquierda que independientemente de su ideología se unen, y cuando el fujicierronismo, por así decirle, por ejemplo, se baja la reforma educativa, se quiere tumbar la SUNEDU y afectar a la educación en el Perú, lo que están haciendo no es llevar al país ni a la derecha ni a la izquierda, sino llevarlo hacia atrás. Y nosotros lo que proponemos como Acción Popular es llevar al país adelante. Por eso es que también se forma esta famosa frase del presidente Belaúnde, que es un eslogan y un call to action, como se dice ahora, de Acción Popular, que es siempre ir hacia adelante. Bueno, sí fue interesante. Bueno, para terminar la última pregunta, lo de colonial cuestiona jerarquías impuestas por la historia colonial. El partido busca políticas que busca la discriminación. Por supuesto, porque digamos de alguna manera la discriminación es prácticamente un cáncer que nosotros venimos arrastrando, como ustedes postulan dentro del enfoque de colonial, que probablemente encuentre sus raíces en esa perspectiva histórica que nosotros hemos tenido que enfrentar, que es la de una conquista de una nación extranjera, y que hubo, digamos, una marginación de ciertos sectores, ¿no? Hay que seguir combatiendo, por supuesto, la discriminación a través de los programas de gobierno que ya existen ahora, digamos, de parte del Ministerio de Cultura, y que de alguna manera también han sido arrastrados en todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque no solamente se hace desde el ejecutivo de esos programas y esas políticas públicas, sino también en los gobiernos locales. Las municipalidades provinciales, distritales también establecen ordenanzas contra la discriminación, y nosotros tenemos que fortalecer qué es lo que nos une como programa. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, bastante de la izquierda. La izquierda siempre busca exacerbar qué es lo que nos divide, pero nosotros buscamos exacerbar aquello que es lo que nos une. Y dentro de ese discurso hay que nosotros perseguir una búsqueda que el presidente Paniagua también decía una vez cuando Hildebrand, el periodista regional, le cuestionaba sobre el Perú como doctrina, que es una búsqueda desde todos los lados legítima y válida, que es la búsqueda de la identidad nacional, y que es una búsqueda que existe desde hace muchos años, desde que los precursores del Mercurio peruano, la independencia, postulaban algunas ideas para encontrar eso y, digamos, buscar la independencia, y que al día de hoy tenemos que entender cómo nuestra identidad nacional es el resultado de este proceso histórico que conlleva distintas variables, distintos factores, y sobre la base de ese reconocimiento nosotros podemos, digamos, poder comprender naturalmente cuáles son nuestras diferencias y cuáles son las cosas en las que nos unimos. Creo que eso es muy importante para poder poner en el debate, y les recomiendo que lean un libro. Yo leí un libro que se llama Identidades Asesinas, de Amin Maalouf, que era un autor que era musulmán, pero que era de origen musulmán, vivía en Londres, pero era cristiano, y era como un melange bastante curioso de distintas orígenes, ¿no? Entonces, claro, y él se cuestionaba como que, ya, pero soy más árabe, o soy más cristiano, o soy más londinense, o soy de tal, pero al final, después de la reflexión que hacía en todo el libro, entendía que su identidad se componía de la sumatoria de todas estas partes, ¿no? Y creo que se asemeja mucho a la identidad nacional que el peruano tiene, ¿no? Que es resultado de un proceso de mestizaje, sincretismo, que nos lleva a muchos años atrás, y que nosotros tenemos que saber cómo abrazar y entender que lo que nos une como peruanos es lo que permite que nosotros tengamos una identidad nacional y una república nacional. Bajo ese punto, porque durante toda la entrevista he notado que tiene una postura más que todo hablando de que tal vez sí, ciertas posturas de la política actual, digamos, del Perú, que notamos diariamente, que es la pelea constante entre la derecha y la izquierda, que son las que practican directamente estas divisiones. Digamos que el tema de colonial toca mucho porque habla mucho acerca de que sí ha habido un trato desigual, ha habido, digamos, que incluso, como lo mencioné hace rato, una especie de dejar de lado tal vez algunas comunidades, ¿no? Algunos grupos sociales que no han podido, digamos, llegar al nivel de otros porque no han podido escalar, no tal vez por la decisión, porque se sabe igualmente que debe haber gente que piensa que pobre es pobre porque quiere, y a veces eso suena muy facilista, ¿no? Decir eso, pero en la realidad tal vez cuando vemos, como usted dice, tal vez el representante más claro de la historia que nos puede decir que eso no es así es el presidente Belaúnde, ¿no? Que digamos que conoció tal vez más la profundidad, que tal vez se cubre no por porque quiere, sino porque en el contexto en donde se dan su propia vida o que se puede desarrollar, no hay manera de cómo alcanzar. Lo que yo iba a decir es de que, si bien es cierto, usted dice que hay divisiones,
que lo marca mucho la derecha y la izquierda, ¿no cree usted de que la división existe necesariamente desde incluso antes? Claro, desde antes, un poco antes de la colonia, porque ya nosotros vemos que eso es más que todo un tema, creo yo, de innato del ser humano, ¿no? El ser humano, por naturaleza, como lo hemos visto no solamente en el Perú, en diferentes partes del mundo, al construir sus sociedades, tal vez incluso ahí nace ya directamente las desigualdades, porque prefieren, digamos, que poner a algunos por encima de otros, y no sé cómo considera eso que se podría ir tal vez con el paso del tiempo erradicando. No es fácil, se sabe obviamente que no es un problema que se va a solucionar de aquí a 5 años, un gobierno no lo va a solucionar en 5 años, pero probablemente sí un plan a largo plazo. El Partido Acción Popular, igualmente sé que ha habido preguntas que mis compañeros le han podido hacer, y que usted ha respondido de manera creo yo asertiva, porque han podido expandirse bien y han podido centrar bien las ideas, pero yo digo, ¿hay un plan real que me podría usted tal vez dar a conocer? ¿Usted podría decirme que hay un punto en específico del cual Acción Popular podría partir para que esto en el futuro ya no sea un problema para el peruano, por ejemplo? O sea, el tema de la desigualdad. ¿De dónde podría partir tal vez esa solución? Cuando el presidente Belaúnde asumió su mandato en el primer gobierno de 1973, la frase con la que abrió su discurso de asunción de mando fue: los últimos serán los primeros, que es un verso bíblico que buscaba ejemplificar cómo iba a ser el enfoque principal de su periodo de gobierno, ¿no? Y digamos, ese es un mensaje que se ha recogido también al día de hoy en el programa de gobierno que va a llevar a Acción Popular al 2026 en la candidatura presidencial. Y digamos que lo que tú mencionas es muy cierto, o sea, la división entre seres humanos es muy intrínseca de nuestra condición como humanos en toda la historia, ¿no? O sea, desde que ha existido la humanidad en la Tierra, la gente tenía algún desacuerdo, entraba en un enfrentamiento, en ese entonces los problemas se resolvían con gente matando gente, no había enfrentamientos bélicos, hasta que llegaba un momento en la historia, en la Ilustración, cuando se sientan las bases de lo que hoy día conocemos como Estado de Derecho, cuando autores como Montesquieu escriben del espíritu de las leyes y Rousseau escribe el contrato social, donde dicen que ya, bueno, todos como sociedad nos ponemos de acuerdo para vivir bajo ciertas reglas, ciertas normas que deben ser respetadas por todos, que es lo que Rousseau llama el contrato social, y que eso forma el Estado de Derecho. Dentro de ese entendimiento y dentro de esos cánones, siendo el Perú también una democracia, un Estado de Derecho, incluso un partido que defiende esos ideales, tenemos que evidentemente hacer el enfoque, como tú dices, en entender por dónde se debe atacar el problema, ¿no? Personalmente creo que es muy fundamental para resolver ese problema enfocarnos en la educación, porque todo creo surge de ahí, ¿no? O sea, estos problemas que ustedes proponen, que es el racismo, el clasismo, la discriminación, ¿quién no lo ha visto en su colegio? Pero también cuando éramos niños, ¿acaso la gente no se hacía bullying entre sí bajo esos argumentos? Porque había un ambiente que fomentaba ello, ¿no? Yo creo que es una labor fundamental que los docentes puedan transmitir un mensaje de conocimiento al Perú. Lo que tú mencionas cuando dices, sí, porque hay gente que tiene este discurso, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, y creo que es un discurso que muy probablemente sea arraigado de algunas ciudades de la costa, pero creo que parte de un desconocimiento del Perú. Lo que yo recomendaría para esas personas que puedan visitar el Perú, conocer y tener humildad, no solamente digamos de espíritu, sino para poder también saber que pueden aprender cosas de las personas que viven de manera distinta a ellos. Entonces, el conocimiento del Perú es que uno recoge algunas enseñanzas que le permiten, luego de conocer, valorar, ¿no? Y tener un sentimiento distinto y una posición distinta hacia lo que es también la historia de su país. Y esa es una labor que, si bien le corresponde a cada padre en su familia, también de parte del ejecutivo, del gobierno, tiene que ser inculcada una currícula escolar que tiene que ser fortalecida también con todo lo que es complementario a poder desarrollar la educación, ¿no?
En el segundo gobierno del presidente Belaunde, que se denominó el quinquenio de la educación, se puso mucho foco en fortalecer, ¿no? Justamente el aspecto educativo, y es algo que también queremos rescatar para la propuesta de gobierno 2026, porque el presidente Belaunde tenía una frase que siempre decía: la verdadera distribución de la riqueza es la distribución del saber, y sobre la base de ese saber es que uno le da oportunidades a las personas para que puedan encontrar su desarrollo. Es esa frase también que es como un cliché de no le des a tu hijo pescado, sino enséñale cómo pescar. Entonces, creo que hay que poner el foco en eso, ¿no? Y sobre la base de ese programa, de poder inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es que podemos generar, perdón por la hoja, un cambio, ¿no? Hacia el futuro. Interesante. Para ir cerrando ya casi, ¿usted considera que es peligroso que algunas autoridades tal vez tengan como autoridad esa actitud tal vez de no cerrar esto del colonialismo, no cerrar este tema de la desigualdad, sino que abrir otra vez esa tal vez herida inclusive social o histórica que ha vivido el país? Lo digo porque, por ejemplo, no hace mucho, unos meses atrás, el ex alcalde de Lima había ido a España y abiertamente lo dijo ante un partido muy de derecha, muy cerrado como es el Vox de allá, en donde dijo que tenían ellos la responsabilidad de recuperar a América, recuperar el Perú, por ejemplo, ¿no? Que vuelvan prácticamente llamando a colonizar otra vez. ¿Considera que es peligroso ese tipo de actitudes o considera que es, digamos, parte de, no sé, depende del partido, si es de derecha está bien, si es de izquierda? Creo que no solamente es un discurso peligroso, sino también linda con un tema legal, porque representa una afectación a la soberanía nacional, ¿no? Decir que pues, hay una potencia extranjera sobre el territorio nacional es una violación abierta, declarada contra la soberanía nacional. Pero más allá de eso, en el plano social sí me parece un discurso negativo, y que parte de una preconcepción y una perspectiva quizás cerrada, ¿no? De que siempre dicen, oye, porque nosotros los peruanos no sabemos hacer nada y tiene que venir un extranjero a enseñarnos cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero creo que son justamente las personas que te mencionaba que no han terminado de conocer, entender y comprender al Perú para poder encontrar qué es lo que nosotros sí sabemos hacer y qué es, de hecho, lo que nosotros también podemos enseñar a otras naciones. No es que el Perú y el peruano no sepa hacer nada y solamente el extranjero sabe hacer las cosas bien. Seguramente harán algunas cosas mejores, sí, y nosotros también hacemos algunas cosas mejores que ellos. Y sobre la base de ese entendimiento que busca, digamos, un consenso para encontrar políticas de gobierno y no una división que diga, oye, simplemente ustedes no saben hacer esto y ustedes sí, y háganse a un lado y dejemos que ellos resuelvan todo. Creo que no funciona así, ¿no? Que es un discurso que también exacerba sentimientos negativos, ¿no? Sobre todo puede ser un poco más, digamos, negativo para aquellas regiones del interior del país que tengan en la memoria también algunas herencias coloniales que son negativas, como también existen las positivas dentro del interior del país, porque dentro del proceso de sincretismo que vivimos, del mestizaje que hablábamos hace un momento, en el interior del país, por ejemplo, no sé si ustedes visitan Puno, en una iglesia, no sé, pues en Juliaca, en San Román, en Capachica, o ya sea en Pumata, en Desaguadero, pueden encontrar muestras de cómo el pueblo aymara, en ese caso, porque es la región aymara, la del altiplano andino, le rinde culto a algunas situaciones o demostraciones o manifestaciones que son procesos de sincretismo. En las iglesias, donde ven que la arquitectura de la iglesia es barroca, de influencia europea, pero en los altorrelieves de la iglesia se muestran sirenas coyabinas que son de la mitología local, ¿no? Y que ha habido ese tipo de sincretismo, incluso cuando los españoles emplazaban sus iglesias, justamente lo hacían sobre cerros, porque buscaban disminuir ese tipo de los sapos, ¿no? Que era una ideología local, y sobre la base de ello ahora existen las cruces de camino, a lo que las personas le rinden culto siempre cuando van en su recorrido, pues, ¿no? Entonces, creo que hay cosas positivas y negativas que hay que saber diferenciar, algunas ya están bastante interiorizadas, y sobre la base del debate que propone este enfoque es muy oportuno poder reflexionar un poco más a fondo. Bueno, ha sido una charla bastante interesante y la verdad muy agradecido también que hayan podido darnos tanto tiempo y el espacio y también, ¿no?, poder expandir bastante sus ideas y poder dar a conocer también qué es lo que tanto piensa usted como lo que puede pensar o la postura que podría tomar Acción Popular ante estos casos.
Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, también por visitarnos Sí, aquí. ¿verdad? Recuerden que Fue muy interesante, ¿verdad? Su historia, de conocer su opinión, todo eso. sí, son bienvenidos siempre. Acción Popular, como decía el presidente Bernal, siempre tiene las puertas abiertas, no solamente para militantes, sino para todos los peruanos de buena voluntad que quieran trabajar por la justicia del Perú por los peruanos. Muchas gracias. Y ahí terminamos. Muchísimas gracias. Fue ministro de Belaúnde, ministro de Policía y Gobierno en el primer gobierno, ha sido diputado, ha sido congresista, ha sido senador, ha sido presidente del Senado, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido segundo vicepresidente de la República, ha sido candidato a la presidencia de la República.